Mi nombre es Andy Rodríguez y junto con mi equipo vamos a exponer la Edad Antigua y el legado jurídico que ésta tiene sobre el derecho. Vamos a hacer una introducción entonces acerca de lo que era la Edad Antigua. Recordemos que las primeras civilizaciones como Sumeria, Egipto y Babilonia tenían sus propios mecanismos de justicia. Imagínate vivir en una sociedad donde el poder estaba a manos de muy pocos y la mayoría tenía que depender de sus propias decisiones. Sin embargo, sobre los años 3000 a.C., empieza el escenario donde empiezan a surgir las primeras civilizaciones como estructura formal. El periodo entonces empieza a marcar el nacimiento y ser la base del derecho como una herramienta de organización social y de justicia. Aquí vemos cómo se exploran las primeras civilizaciones de la antigüedad y sus contribuciones duraderas en el desarrollo de la ciencia jurídica. Posterior a eso, vemos el mapa de los principales focos culturales de la Edad Antigua. Entonces, China, Grecia, Mesopotamia, Valle del Indo, Egipto, como estábamos mencionando anteriormente, las primeras civilizaciones y las primeras civilizaciones de los Andes empiezan a surgir lo que es hoy en día el derecho constituido. Muy buenas tardes, mi nombre es André Felipe Balcázar y voy a exponerle sobre las civilizaciones clave en el desarrollo jurídico. Estas civilizaciones sentaron las bases del derecho occidental y sus principios. ¿Cómo lo fueron? Mesopotamia, Código de Hammurabi, fue creado para establecer un sistema legal uniforme para todo el imperio babilónico y existía una separación entre lo religioso y el Estado, el cual el rey asumía todos los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Su objetivo era garantizar la conservación y la convivencia social. El Código de Hammurabi consta de 1700 a.C. Es una de las primeras compilaciones legales escritas con enfoque casuístico. Egipto, derecho de origen teocrático. La ley era vista como una extensión del orden divino encarnado por el faraón. Ambos sistemas establecieron el principio de la autoridad legal centralizada, donde la religión y la ley están estrechamente unidas. El faraón como representante de los dioses era la fuente de la ley y el garante del orden cósmico. Hola, mi nombre es Maidari, estudiante de Derecho primer semestre. Continuando con las civilizaciones clave en el desarrollo jurídico, tenemos por un lado lo que es Grecia, con grandes filósofos como Platón, que a través de sus obras como Gorgias, donde hace una crítica a la democracia extremadamente materialista, obras como La República, donde aporta importantes consideraciones al tema de la justicia, también la política y obras como Las Leyes, donde presenta lo que sería un buen régimen jurídico, pensando por supuesto en el futuro de Atenas. Basado esto en educación del ciudadano y en el voto directo para elegir a los magistrados más importantes. Por su parte, Aristóteles, en su obra La Política, nos presenta las tres clases de constituciones. Monarquía, en donde el poder recae sobre un monarca, rey o reina. Tenemos también lo que es la aristocracia, en donde el poder recae en élite o familias privilegiadas. Y por último, la democracia, poder político, donde tiene que reside en el pueblo por medio de representantes elegidos por ellos. Con los anteriores aportes se desarrolló el concepto de ciudadanía activa y tribunales
populares en Atenas, lo cual implicaba una participación responsable de los ciudadanos en la vida pública, en la toma de decisiones. Así se tenía derecho a votar, derecho a la participación en la asamblea y deberes como servir al ejército. Grecia no hizo una estructuración o clasificación como tal de las leyes de forma lógica, pero sentó las bases para la filosofía jurídica y occidental. Por su parte, civilizaciones como Roma crearon un sistema jurídico técnico y racional, lo que implicaba que debía tener conocimientos técnicos y procedimientos específicos de carácter jurídico, aplicando la lógica, la razón y el análisis. Entre los conceptos jurídicos elaborados por los romanos están la justicia y la equidad, el derecho público, el derecho privado, derecho civil y derecho honorario, derecho común y derecho singular, doctrinas y leyes, así como también se marcó una distinción entre derecho civil, derecho de gentes y derecho natural. El Corpus Iuris Civilis del siglo VI de la era común, compuesto por 4 textos principales como el Codex Justinianus, la Digesta, las instituciones y la Novellae, influenció todos los sistemas jurídicos posteriores. 4 obras que forman la obra maestra jurídica del reinado de Justiniano durante el Imperio Bizantino. Y de aquí surge la figura del jurista profesional. Bueno, mi nombre es Michelle Martínez Escobar y voy a concluir nuestra presentación dando como una síntesis y explicando como en un resumen las contribuciones duraderas al derecho. ¿Ok? Entonces, como tal, en primer lugar, el nacimiento de los primeros sistemas jurídicos escritos fueron en la Edad Antigua, que marcó el inicio del derecho como un conjunto organizado de normas. Entre los sistemas jurídicos más destacados, pues podemos encontrar, como ya lo explicó uno de mis compañeros, el Código de Hammurabi, también el derecho egipcio. En segundo lugar, encontramos la consolidación del derecho como técnica jurídica, que esto ya sabemos que fue en Roma. El derecho romano representa pues la más duradera de las contribuciones antiguas, por su elaboración técnica, por sus instituciones jurídicas básicas y también por el derecho privado y codificación. En tercer lugar, podemos encontrar el nacimiento de principios jurídicos universales, como es el ius naturale desarrollado en Roma, que el derecho natural expresa normas válidas universalmente por la razón, y el ius gentium, que son las normas comunes aplicables a extranjeros y romanos, germen del derecho internacional privado. En cuarto lugar, podemos encontrar la influencia en sistemas jurídicos posteriores. El derecho romano influyó, pues como sabemos, en la codificación napoleónica y el derecho civil europeo y las estructuras jurídicas de América Latina. El concepto de ciudadanía jurídica y la noción de igualdad ante la ley, pues tienen sus raíces en el pensamiento jurídico antiguo, particularmente griego y romano. Bueno, ya en esta parte eso fue como una pequeña síntesis de lo que habíamos visto. Ya ahora vamos a comenzar con los principios de equidad, lógica jurídica y justicia natural. Entonces, en primer lugar, la equidad jurídica, es la capacidad del derecho para adaptarse a las circunstancias particulares de cada caso concreto y obviamente moderar la severidad de la norma en nombre de la justicia. En el derecho antiguo, en Grecia, Aristóteles ya planteaba la equidad como corrección de la ley general cuando ésta falla pues ante un caso específico. En Roma, los juristas aplicaban la equidad como principio moderador en las sentencias. La contribución pues duradera que podemos encontrar de este principio es que la equidad pues permitió el desarrollo de un derecho más humano, flexible, y esta sigue siendo un principio rector en la interpretación jurídica moderna. En segundo lugar, podemos encontrar la lógica jurídica, que es el uso de la razón y el método argumentativo
en la construcción y aplicación del derecho. En el derecho antiguo, los filósofos griegos, pues como Sócrates y Platón, introdujeron el diálogo y el razonamiento lógico para discutir normas de justicia. En Roma, los juristas realizaron el derecho y lo sistematizaron con claridad, dividiéndolo en ramas y conceptos, que serían persona, cosa, acción, usando estructuras lógicas, que eso pues ya lo vamos a ver a continuación. La contribución duradera que dejó la lógica fue la base del método jurídico romano, que aún se estudia en el derecho civil moderno y permite que la ley se interprete de manera coherente y racional. En tercer lugar, la justicia natural o ius naturale es el conjunto de principios universales derivados de la naturaleza humana y la razón anteriores y posteriores a las leyes escritas. En el derecho antiguo, estoicos y romanos defendieron la existencia de una ley natural que rige la conducta justa, pues más allá de las normas positivas. El ius naturale se vincula con la idea de dignidad humana y universalidad del derecho y fue la base del ius gentium, derecho aplicable a todos, romanos o no. La contribución duradera que este dejó fue que inspiró principios modernos como derechos humanos, igualdad jurídica y universalidad del derecho. Bueno, en síntesis de esta parte que les acabo de decir, según Beatriz Bernal, estos tres principios permitieron que el derecho de la Edad Antigua se humanizara gracias a la equidad, se racionalizara gracias a la lógica jurídica y se universalizara gracias a la justicia natural. Estos fundamentos trascendieron su época y pues estructuraron la base moral y racional del derecho contemporáneo. Bueno, ahora a continuación vamos a ver el desarrollo de categorías jurídicas como son persona, cosa y acción. ¿Ok? Entonces, en primer lugar, viendo persona, en el derecho romano, persona era el sujeto capaz de tener derechos y deberes, pero no todas las personas humanas eran personas jurídicas. El tipo de personas en Roma eran personas libres, que podían ser ciudadanos o extranjeros, esclavos considerados cosas, no personas, ciudadanos romanos con capacidad plena de obrar y personas jurídicas colectivas, como asociaciones o corporaciones. ¿Sí? La contribución duradera de este fue que el concepto de persona jurídica aún hoy estructura el derecho civil y distingue entre sujetos con capacidad de derecho y capacidad de obrar. En segundo lugar, cosa. La cosa era todo objeto susceptible de apropiación o uso por el hombre. Se dividía en varias clases. La clasificación romana era cosas divinas y humanas, cosas muebles e inmuebles, cosas como mancipi y nec mancipi, ¿sí? Según su importancia para la economía romana, y cosas comunes, públicas, privadas. La importancia jurídica de esto fue la noción de res, o sea, de cosa, que permitió la construcción de la teoría de la propiedad y de los derechos reales, pues que siguen vigentes en los códigos civiles actuales. Bueno, en tercer lugar, la acción, que como tal era el instrumento procesal mediante el cual pues se hacía valer un derecho ante un tribunal. La evolución en Roma, pues en el sistema de las acciones de la ley, la actio era formal y rígida, y posteriormente en el proceso formulario se volvió pues más flexible. La contribución duradera de este fue el concepto de acción evolucionó hacia lo que hoy llamamos demanda judicial, la base pues del derecho procesal, o sea que esta fue muy importante. También posteriormente pues dejamos como una síntesis de esto que fueron estas tres categorías: persona, quien puede tener derechos; cosa, sobre que se ejercen derechos; y acción, cómo se reclaman esos derechos. Bueno, estos son como el corazón del sistema jurídico romano y han sido la base de la sistematización del derecho civil en Occidente, sobre todo pues en los códigos civiles napoleónico, alemán, latinoamericano, entre otros. Bueno, en esta parte vamos a seguir en cómo influyó directamente en los códigos civiles modernos. El napoleónico lo vamos a ver en primer lugar de 1804. Este fue inspirado en el derecho romano, especialmente en el Corpus Iuris de Justiniano. Como tal, la estructura tripartita heredada fue el libro 1 de las personas,
libro 2 de los bienes y la propiedad y pues el libro 3 de los modos de adquirir la propiedad. Su influencia define al sujeto de derecho persona, al objeto jurídico cosa y a los medios para adquirir, defender o pues transmitir derechos a la acción, ¿cierto? Y estableció el modelo para la codificación en gran parte de Europa y América Latina. Este como tal fue el que les acabo de decir, el código napoleónico como el primero. Luego vemos el Código Civil Alemán de 1900, aún más técnico y sistemático que el napoleónico. Este divide el derecho en 5 libros, pero comienza con la parte general que incluye sujetos del derecho, bienes y derechos reales, acciones legales. Y la influencia que este tuvo pues se fundamenta en categorías puramente romanas y doctrinas desarrolladas por la pandeística alemana, que sistematizó el derecho romano. Bueno, como tal, la conclusión clave para la exposición es que la división en persona, cosa y acción originada en Roma estructuró la lógica pues, de los grandes códigos civiles modernos y sigue viva en los sistemas jurídicos actuales, desde Francia y Alemania hasta América Latina. Estas fueron pues como tal la parte de contribuciones duraderas. Y pues ya las conclusiones fueron las que ya les mencionamos a gran escala. La antigua sentó las bases filosóficas, técnicas y normativas del derecho. Grecia aportó la reflexión teórica, Roma la práctica jurídica. Y pues en tercer lugar, estas civilizaciones consolidaron estructuras jurídicas que siguen vivas en el derecho actual, como ya lo expliqué. Muchas gracias.